Nyepa gunle namdula shing, yunden gungi genpa bo, simjen gungi nyen jikbo, tamje kenla gun chan tse. Omen jeki yenge podan ne, dusum sangye gungi ngawo ni, rasim joko ngasuman tenze be. Tsawe lame shabla so wai ne. 담비추 냠슬렘비 꿀롱상보 니중당 장줍기 심당 템베코니 담비추 셈버슈 Por favor, dad lugar a la intención más pura de la renuncia y a la intención de la bodhicitta, con la motivación de que os vais a involucrar de forma pura con esta práctica del Dharma. 테니 다 아주 땡죄되기 chen 땡죄 세기 딜라더니 데비코니 가사 땡죄되기 거바든주 슈바레 다드링 테니 거바디 당아란츠 거밤 데부디 랑귤라 톱 고그도나 톱을 제발라 테니 람기 림바치라 테니 톱 고그레 데인디티니 that 대단 들베코니 니 주당 람기 림바 드스 그콜라 주마 도디 쉐인스. En la última sesión de Dharma, o en las últimas sesiones, hemos observado cuáles eran las partes del título y 3 partes que estaban relacionadas con ese título, que eran el recuento histórico. En segundo lugar, vimos el propósito para estudiar este tratado. Y ahora vamos a continuar con la tercera parte, que tiene que ver con las etapas del camino. Las etapas del camino que vamos a seguir si queremos en verdad conseguir los resultados que están conectados con el propósito. Hemos visto cuáles eran los resultados de estudiar este tratado y de involucrarnos con este camino. Así que vamos a ver las etapas que vamos a tener que seguir para obtener esos resultados. Tadi 금생 가래 인세나 직디 다 가장 아주 땡주 세베 값을 최스디 가르치라 고고 그랬으나 수수기 셈바디 쉬고 그랬어. 셈바디 규제 땅고 그랬어. 근데 송바래 셈바 규제 태바이나 땡주 띵 거바디 랑라 라버레스 다 셈바디 규제 땅세디 고림 약보직 돼디 내가 전부직 차대결 강중 만중 제샤바이나 배낭아란수 수구 나기에네야 수구 내사디 죄당 쇠라 맹기 고랑 그 고림지 용도와 디인지미지 쪽도와 다 딘데기 돼기 림바딜라 남중아란수 남바산지 베기더니 람기림바스니 세계열에
gyumsin nipa di tanda kasu baba di gyu lama di jidang sheba ina tawa tenla pabi shumrwa. Tindi indu dinang la gom nyamlengi lamgi rimba di shuksu mato ngasu sungyo mare. Yang di medu ani ngasu lobchong changen di suita gyu lama di lobchong da changi nyamling la chana kandis chaku gre sayagi hama koni tindi kanga yongsi pare. Tindi indu tini thongmar rob chamchi shuishana ani shungkurani sungsha beki tawa di susu gombala chani chana tindis toku gudu sini susu chani toshana tawa tang gomba niga chayin kurba dechini. Así que hay varias razones para explicar esto, esas etapas o niveles del camino. Una de las razones es que hemos visto que el propósito de estudiar este tratado al final tiene que ver con transformar nuestra mente, cambiar nuestra visión, nuestra perspectiva. Ese es el propósito raíz, ¿verdad? De estudiar y practicar las enseñanzas que se exponen en el Yulama. Pero cuando se trata de las causas de la transformación de nuestro ser, esto no se hace de forma aleatoria. Hay una secuencia que tenemos que seguir para poder transformar nuestra mente. Podemos pensar en el ejemplo de que nuestro cuerpo está enfermo y entonces vamos a ver un doctor y un doctor receta o prescribe unas cosas, unos niveles de cosas que tenemos que tomar y que seguir, unos consejos que están estructurados en forma de una serie que van a proporcionarnos una curación. Y esto podemos aplicarlo con estas enseñanzas aquí. Podemos llamarlo etapas del camino, que es el término técnico, etapas del camino o niveles del camino. Así que tenemos que prestar atención a este tema, porque cuando estudiamos el Yulama, este tratado, lo que se explica de forma muy clara y explícita es la visión, ¿de acuerdo? Cómo reconocer qué son las cosas, nosotros, la naturaleza búdica. Esto es la visión budista. Pero no es muy explícito cómo se explica cómo nosotros tenemos que poner esta visión en práctica. En otras palabras, la meditación no se explica de forma muy explícita. Y cuando esto se aplica al estudiar tratados como el Gyu Tantra, entonces podemos conseguir una comprensión de la visión, pero ¿cómo la aplicamos en la práctica? ¿Cómo meditamos en ella? Entonces, hay personas que hacen esta pregunta. Entonces, para poder explicar cómo poner en práctica esa visión, es necesario explicar cuáles son las diferentes etapas o niveles del camino. Tini Gyu Lama Korangi Nangla yang sung yore Che Nyamsu Len Se Ti Penna Tini Haransu Subula Nasa Ching Naba Ina Nasa Ti Dabe Chedula Nasu Tapshe Mangpo Chicheni Men Tingi Yore Chutin Chigi Yore Tin Nashin Chire Sini Che Nyamsu Len Dang Ti Haransu Men Tendang La Peshane Sungbare Ta Men Tendang Ti Ani rimba yagbo chik tengo kudwa. Chidang men shuk chechung mangbo yore. Dega na shingi men tini shobe sa kwaya di shobe sa kukure. Nyingung sa kwaya di nyingung sa kukure. Tini korangi doz chik mg kazu sayo lamni di tata sabay na tini ngoni ngaran su netala pingirwa. Ta di mato nyinga tsawu chik kare yore se na men res lamni tini pe thongman ne excited dawa chani 아니 간중 만중 사샤바이나 대양 수불라 마펜바 마스 뇌세게래라 쉐게나니 손샤바나싱이 되고
mātōpa yōng sēgirī. Tī yīndū lāṃgī rīmbā sēgirwa. Tā dēgā nā shīngi ngā sū mēndī, tā mēn rē sīnī, dāwa chīgī sāyā mēndī, 아니 니마지랑 사샤과이나 맨 레디네 오버도스 차네 미시루와 티니가 지거래 맞다 다르마 오버도스 차이 니가 지거래 림바신도 따다 맞이 바이나 대야 맨디 니마지라 테마 숨살랍디 테마 찍마도 마사나 아니 양 도스디 슈마타니 야기 두마르와 네서테 다투마르와 Ti nashin je de ngana zu nyamlenge rimba sung shakyo nashin maje na nirba de matang ani nyama chi ni su yapo da to yan dini duro do tine chini yage shushimo ma do be kanga chi yung kre underdose la ko medo ti indi men la overdose tang underdose tada chi malena yoba nashin chini ani nyam lembe kapsula ya ti nashin chi yodi lamgi rimba se de la tine dogu re se di dini sung yore. El tratado en sí mismo explica que el Dharma, la práctica del Dharma, se asemeja a tomar una medicina. Así que la práctica del Dharma se compara con seguir un tratamiento, tomar una medicación con la cual nos recuperamos de una enfermedad. Ese es el ejemplo que se da en el tratado. Esto es importante. Debemos comprender el ejemplo bastante bien. No solo superficialmente, pero debemos comprender que la práctica del Dharma se compara con tomar una medicina. Porque si reconocemos esto, que cuando caemos enfermos vamos al médico y tomamos una medicina, entonces hay unos detalles importantes en esa prescripción para poder sanarnos y poder recuperarnos, así como por ejemplo la dosis de esa medicación, el momento en que debemos tomar esa medicación. No son hechos aleatorios o consejos aleatorios. Hay unas instrucciones muy precisas. Sino, ¿qué pasa? Que conseguimos esa medicina y estamos muy alegres porque la hemos conseguido. Oh, mira, he conseguido esta medicación, pero no sabemos cuál es la dosis exacta o el momento exacto para tomarla. Es exactamente lo mismo lo que sucede con nuestro camino del Dharma, y por esto debemos seguir estas instrucciones precisas que se describen en los niveles del camino, porque si no seguimos esas instrucciones, por ejemplo, si tomamos otra vez ese ejemplo, vale, hemos conseguido esas medicinas y las tomamos durante un mes, y ahora en lugar de seguir tomándolas cada día, al cabo de un mes, te tomas toda la medicina de golpe. Y entonces, ¿qué sucede? Que vas a tener una sobredosis y posiblemente vayas a morir de esa sobredosis. Lo mismo sucede con lo que se puede llamar una sobredosis de Dharma, hacerlo todo a la vez. O si nuestra instrucción para la medicación dice tomarla pocas veces cada día, y en cambio nosotros solo la tomamos una sola vez durante el día, podemos conseguir que nos sintamos un poco mejor cada día, pero eso no es suficiente. Eso no va a ser suficiente para sanarnos. Lo mismo con la práctica del Dharma. Si tomamos menos dosis de la que está prescrita, de la necesaria, entonces nuestra práctica del Dharma va a ser superficial. No vamos a tener progreso en esa práctica. Así es que a veces sentimos que nuestra práctica del Dharma está mejorando, pero al cabo de unos días sentimos que no está yendo a ningún lugar, que no estamos progresando demasiado. Eso puede ser debido a que estemos practicando poco, como una dosis insuficiente de Dharma. O también está este ejemplo que podemos ver cómo de importante es seguir los niveles del camino y cómo es de importante comprender la secuencia que se explica de forma muy precisa y concreta. 다
Dordina Kazanganzu Tenche Slapti Susula Lunga Isumla Gurwaji Tepkogres ne Lapati Ta Gurwa Kandis Tangogres Sena Ani Lamgi Rimba Tindichula Tembe Tony Gurwa Tangogres Edin Ta Deshugin Sepikeja Dini Jawa de Tindishu. En resumen, en las últimas sesiones de Dharma hemos estado mirando la palabra tratado, que en tibetano consiste de dos palabras, dos partes. Una es che, significa transformar nuestras acciones físicas, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Así que ahora la cuestión es cómo transformar nuestro cuerpo, habla y mente. Y eso se va a conseguir mediante la descripción de los diferentes niveles del camino. Vamos a ver cómo esa explicación que voy a dar ahora está conectada con el tema que hemos estado explicando en las últimas sesiones de Dharma. Tatini ni Lamgi Rimpati Kasubabati Manzu Chachin Malamgi Nala Sunyore Sevu Chini Ni Te Nashin Chini Ma Shugi Karare Sananta Manzu Nyamlin Sidu Sapure Tini Kung Tuksa Katan Tinje Nala Sungshawa Kung Nambagita Rani ki lam dinde chik tokwa mase nyamsu langwa mase dribu top tsani ngaransu la sungsha gyoji yinba yindi dinzu ki lam la chukba ina notul meba tang chukba nanshingi dribu tabe la goba gimse mango yore di ngaransu jinlaba yin segirwa dinde ki goba gimse mango ji yoba yindi dini ni da chaji malam kinala sungba shisha chini ma shugins. Así que voy a explicar los niveles del camino siguiendo las palabras profundas de la aspiración de Mahamudra, de la plegaria de la aspiración de Mahamudra. Este profundo tratado, estas palabras profundas que están basadas sobre las palabras del Buda mismo y basadas en los comentarios dados por los seguidores del Buda, y que cuando estudiamos estas palabras, cuando las ponemos en práctica, lo que es posible que suceda son los resultados. El logro de los resultados es posible si seguimos de forma precisa como se supone que deben seguirse. No vamos a experimentar obstáculos, no va a haber ninguna falta en nuestra práctica, en nuestro hecho de involucrarnos en el camino, y vamos a poder lograr esos resultados, sin duda. Así que es muy importante conocer esos niveles, esas etapas, porque también hay muchas bendiciones contenidas en esas palabras, en esa plegaria de aspiración de Mahamudra. Así que voy a explicar la conexión que hay con esas palabras que están presentes en los versos. Voy a explicar las etapas del camino en relación con la plegaria de aspiración de Mahamudra, porque siempre es mucho mejor basarse en las palabras que fueron dichas por seres santos, mejor que decir lo que simplemente me venga a mi mente.
다 chidang anzu gyu lama di lobjong jangdu tini chachin dang del ni nyamlin dang gu go re chage chimbo ki lamna de tini anda jokchin dang tini nyamslana digyo re ta tini chachin gi ta ti gyachimbo mangbo yo re ine ya chachin molam di ta chidang mingla molam ta go ra ine donda ngoma di chachin molam di pe chage chimbo ki lamgi rimba sik nyung nyung go debo donda chang de yo ba ani gorim tikbu tende chini tordina chage chimbo ki lamgi rimba sebu tensha be ki tini lamrim chi cha de yo re damnga ta boji Teinduda gyulama de lobjong jang tini chaje malam dang delwe koni nyamlin nang tu bai na peyo. Cuando estudiamos el Tratado del Yulama, el Uttaratantra Shastra, cuando se habla de las instrucciones contenidas en este tratado, cómo llevarlas a nuestra vida, la práctica del Yulama significa practicar Mahamudra. O también podemos decir que cuando practicamos las enseñanzas del Gyulama, practicamos la gran perfección o el Dzogchen. ¿De acuerdo? Así que veamos ahora el Mahamudra. Hay muchos manuales sobre este tema o estas enseñanzas de Mahamudra, la visión de Mahamudra, la práctica de Mahamudra. Pero cuando se trata de este manual en particular, conocido como la plegaria de aspiración de Mahamudra, aunque dice esa palabra en el título, aspiración, no es simplemente una aspiración lo que se halla en esa plegaria, sino todas las etapas del camino de Mahamudra de forma muy explícita y muy clara están contenidas en este texto. Hay unas palabras del tercer Karmapa Ranjun Dorje muy breves contenidas en esa plegaria de la aspiración de Mahamudra y que expresan de forma muy clara los niveles de Mahamudra para que nosotros podamos comprender de forma muy clara cuáles son esos niveles y poder ponerlos en práctica. Así que yo voy a ver ese texto porque cuando estudiamos el Uttaratantra Shastra no se detalla cómo practicar. Así que en lo que se refiere a la práctica voy a seguir las instrucciones contenidas en la plegaria de aspiración de Mahamudra. Da yang azu chaje molam chasang dini dogi intri shugo marda yang ro chaje molam ki thongma dela ani lamgi rimba tensha be ki chije khashi shiro neka khashi shiro da dinani neka da todo nga du shugi ro lamgi rimba ti. No voy a decir que voy a explicar toda la plegaria de aspiración de Mahamudra, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es explicar unos ciertos versos que expresan los puntos clave. Como por ejemplo hay unos versos que al principio de esa plegaria que detallan cuáles son los puntos clave de esas etapas del camino, esos niveles que vamos a tener que lograr para poder conseguir los frutos. 가리송 요래서나 람기 링바디 지당 더버지 토니 셰바이나 돈다 남방아 더버지 요래 스디송 요래 당한줄 갈라고래 general synopsis 더와 아니 당보디 람기 땐 세다 람기 땐 무슨 소바스 지그래 람기 땐디 가르레스 차겐디주 가르레스 니바딜라디니 덴데기 람 똑지기 시랍이로와 시랍디 가르기 똑고 그래스니 더디 니바레 숨바딜라디니 람 코랑기 ngo버디 툴메기 람 ngo 코랑디 간데직 세요레스 디니 시바디 람디 냠수 렌술 마툴바디 간데스 냠수 랭고 그래스 Tini ngapa dela tindegi lam di nyamsu lemba ina
아니 대부 가르치 온도치 스토크레 선다 된다 도도 남방아 라고 사지스는 민도 된대지 숨여래 직지레레 그 통. Vamos a ver a la sinopsis general, que se explica con 5 puntos. Es como una sinopsis general sobre los niveles del camino, que consiste en 5 puntos. El primero es el que explica el soporte perfecto para la práctica. Es decir, cuáles son los prerequisitos, las condiciones para poder seguir la práctica de forma correcta, el soporte. El segundo punto que vamos a ver es la sabiduría, porque eso es lo que usamos para poder lograr el significado del camino. Así que vamos a ver qué es la sabiduría y cómo se consigue. Ese es el segundo punto. El tercer punto que vamos a explicar es el de la esencia del camino. ¿Cuál es la esencia de este camino puro que está libre de la confusión? El cuarto punto es el de la forma de practicar el camino. Y el último, el quinto, es el que explica el resultado que se va a actualizar o que vamos a lograr o se va a manifestar al seguir el camino. Así que cada uno de estos puntos tiene muchas líneas que se encuentran en la aspiración de Mahamudra. 다치당 람기 남샤디 제용도 도당 딘주 딘수낭라 시자 더그레 이내양다 남랑 샤당 더부당 양식 탄님 베제 당당 더부당 딘수디니 민다바 용그레 고 갑도기 짤든 제당디 민다와 송사 pena chizun jamba kombo rangi shungla tebaine jamchu tenga dinsu nangla ta gitu dang chadung gi kebala teni pena sheching ondo ge dinsu nangla suyongdu lamdi teshe gyab yongdu teni kemba sum chirwashi debu chogyuku se teni namba gegi koni sungsha kwa dang ta kandare shilam desumde tini tanda gyulama desu nala oni tini da zowo di meba tang chik ra tekwa chimbo chola meba tang shirab tang nyingje tang ra oda tini tuzu sumyo re tini nga zu da chakin dawa chashakwa na pena dabu takin dawa ina gyu desheng nyingbu ten milu rinshin ken gewi shenyin tab damnga debu zobe sangye sini teni yungudwa ta tende gi namsha chitang dawdi mina yungure. Hay diferentes presentaciones del camino en el Buddha Dharma. Hay diferentes formas de enumerar el camino o explicar los puntos del camino. Pero por supuesto, el fundamento de la comprensión del camino es uno, es el mismo. Están los sutras, los tantras, pero cuando se trata de los términos diferentes, de diferente terminología, de puntos que se van a enfatizar, hay algunas diferencias ahí, ¿cierto? Así que vamos a los 5 tratados del señor Maitreya, que son el Abhisamayalankara, que es el tratado del perfecto ornamento de la realización. Es un tratado basado en la Prajnaparamita, y ahí cuando se explica el camino,
Maitreya dice que hay 8 puntos, como 4 aplicaciones, 3 sabidurías y un resultado del Dharmakaya. Así que esto hace 8. Así es como él presenta el camino, de la base, el camino y el resultado. Pero en el tratado del Yulama, este que estamos estudiando nosotros, hay diferentes términos y diferentes puntos clave que se van a enfatizar. Por ejemplo, aspiración, como una devoción de aspiración sobre el camino. También está la sabiduría, la compasión. Así que hay como diferentes ángulos o diferentes presentaciones del camino. 당이 dortina tanyi bejo tang zadun che tang gorim kaga yore inenda donda la samlo tang ba ina ta kandar chasangi tuksa di tsawa dawadi tini ningje dang sherab dang jangju sem denzo la tu dugu yobadi chikpare di kengo gani shwe de zo da donda la keba mene ya ko namdang dawdang tanyi la kaga yong do ba. En resumen, lo que estoy tratando de decir es que aunque hay diferentes términos en diferentes tratados, diferentes puntos que se enfatizan, diferentes secuencias que se explican, cuando se trata del significado del camino, al final siempre son los mismos puntos clave, que son la sabiduría, la mente de la iluminación, la compasión. Así que hay como estos puntos podrían presentarse con una luz diferente, pero al final todos se resumen en los mismos puntos clave. Teni ta uma chukwa tang tenzunang la sung yore teni tena shingi jerimbuche ki pe ningjebu cheni ta chasang de tsu dor duisha na tsobo dawadi teni ngejungi semdan chik jangju ki semdan ni dame tobi sherab selda lam chasang digi tsawa dawo shiza dawo di ta tenzu sumnang la dügi yobatang te sumnang ganung jimena ane lam yongsu mazoba dawoji chadugi yore sini sung ningjebu jini sung shadwa lamzu namsum sini. Cuando hablamos de esos puntos clave esenciales, Jet Tsongkhapa, el gran Tsongkhapa, lo explica de forma muy bella cuáles son los puntos claves del camino en su comentario Introducción al Camino Medio, Madhyamika Avatara, en el que él estructura 3 ingredientes clave del camino. El primero es la renuncia, la mente de la renuncia. El segundo es la mente del despertar, es decir, la bodhicitta. Y por último, el tercero es la sabiduría que actualiza la falta de existencia de un yo. Así que esos 3 puntos clave esenciales del camino, realmente me encanta el fundamento, porque si nos falta un punto, entonces el camino no va a ser perfecto, no va a ser completo. Así que podemos decir que mediante este comentario de Jet Tsongkhapa hay estos 3 puntos clave que son el fundamento del camino. Laso ta nganzu tangi denza namba nga yebe nani tangpo lamki tense di te shugi, ¿verdad? También tengo que decir algo que dijo Khenpo-la previamente, es que hay diferentes tratados que explican diferentes términos, diferentes secuencias. Y Khenpo-la también puso el ejemplo que hace Gampopa en la joya del ornamento de la liberación, que dice que la causa del camino es la naturaleza búdica.
el soporte para la práctica es el precioso renacimiento humano y la condición para el camino es encontrar un maestro auténtico. El método de practicar el camino es recibir, es obtener las instrucciones de ese maestro, y así es como se puede conseguir el resultado de ese camino. Eso tenía que explicarlo antes, dice la traductora, así que lo explicamos ahora. Así que ahora vamos a explicar esos 5 puntos de la sinopsis general de Mahamudra, de la plegaria de aspiración de Mahamudra. Vamos a empezar por el primero, que es el soporte del camino. Tadi ten sedi dordi na nganzu chagen da wala sigere. Lam dubar jebala tangbo susu ngoni changgoe ki chagen kashi jiyore. Tini gansa yang shimba ngoni changgoe ki chagen kashi jiyore. Di chasang di changbayi na ani kerangi da lam dube ki chagen chasang di changde wada bujire sini. Tadi yoda mango yoroba. Tadi nani 내가 che dinzu nebardu 창고 그래. 선 데이팅 그래. chagen kashi 수수응원의 창고에 열어봐. kashi yang 강사 신발을 떼고 해야 yung 거예요. Cuando decimos soporte, por soporte nos referimos a las condiciones para la práctica del camino, como los prerequisitos, podríamos decir. Y los prerequisitos que surgen de nuestro interior, lo que nosotros debemos hacer para poder involucrarnos con el camino. Esos prerequisitos están conectados con nosotros, pero también están los que están conectados con los demás, aquellos prerequisitos que deben estar presentes en otros para que nosotros sigamos el camino. En cualquier caso, hay muchas condiciones, muchos prerequisitos para nosotros para seguir el camino. Nos vamos a enfocar en los más esenciales, las condiciones más necesarias. Tini laken namba chaje malamdi 배자요나 냠도 샤니 때바이나 배야고요래 가장 공도의 쉬 만주 귤라마 럽존장도 냠도 자진 말람디 아니 냠도 럽존 장 돈을 배야고요래 다 당고디 가르친 거에서는 직제되라 달조를 줘도 대전 셰랍된 생인 상된 담비 주톱니 수신 둘라 바체 마체 바 sarab kundu damchu choparasho sunye digi teni lamkin ten pare. Así que ahora veamos la plegaria de aspiración de Mahamudra, que explica esos ingredientes clave del soporte que ya he mencionado en las últimas sesiones de Dharma, que cuando estudiamos el Uttara Shastra siempre miramos a este texto. Siempre lo tenemos presente al lado, esa plegaria de aspiración de Mahamudra. Ya está bien tenerla preparada cuando estudiamos el Uttara Shastra. Yo personalmente, dice el Khenpo, uso la traducción de Nalanda, que está disponible en línea. Hay un archivo, simplemente googlead plegaria de aspiración de Mahamudra y ahí os aparecerá. Las palabras que explican el soporte es el verso número 5 del texto. Dice, estando libre y gran dotados de fe y absorción y prajna. Eso es sabiduría. Confiando en el excelente maestro espiritual y recibiendo las instrucciones clave, vamos a ver que no hay obstáculos para la práctica y así vamos a poder practicar el Dharma sagrado en todas nuestras vidas. Así que esta estrofa explica las condiciones que deben ser reunidas para poder involucrarnos con el camino. Laso, tatini chaje malamdi sik rere la tonda rere toto da was samatan yore. Entende imbe ngi ta sik ki tini tonda toto ji shugi. Cada palabra aquí significa algo.
Así que, por lo tanto, voy a dar una explicación palabra por palabra de esos términos que están contenidos en ese verso. 다 당고 세강 당고 되게 가르된 바리스나 만수 람 드비용도 값을라 람기 땐세들라 류된세당 셈된세샤요리 류당 셈 어디니 땡겨요리 El primero, la primera palabra en este verso, explica la mente y el soporte del cuerpo y la mente. Así que cuando se trata del soporte, hay esas dos cosas, el soporte físico y el mental. 세강 당고들라 세강 당고 first line Perdón, debo asegurarme que en inglés y en tibetano siguen la misma estructura. En la primera línea se dice estar libre y dotado de las libertades y ventajas. Eso es 다 당고 람 두버 제발라 류된데 가르고 그래 다줄 쪽에 참외기 밀리름 버치지 그래 다 다줄 쪽에 세리 강달 쳐 두벨라 고갑이요 봐 디세요 봐 데네지 인트레스트요 봐 Eso tiene que ver con esos dos tipos de soporte, el mental y el físico. Las dos primeras palabras del texto, en inglés dices estar libre y bien dotado. Primero, lo que a menudo decimos es estar dotado con las libertades y las ventajas del precioso renacimiento humano, que son 18 aspectos, 18 libertades y ventajas. 다 델라 달줄 촉슬라도와 촉토 바세디 딜은 네바 첨버지 예송바리 가르레스나 지당 안주 류딘 망보 열어봐 셈징기 류딘 망보 열어 이네양 타르바당 탐지 캠버 두베기 고갑 라베게디 다 달줄 쪽에라마도 용수 소바디 매용도 촉슬라바리 가르레스나 다 소소 체직 류지라 상지 고파 두고 삼나야 두베기 류딘 차긴데 창데 여바 송자 들 다줄 촉슬라 Que debe tener nuestro cuerpo, nuestro renacimiento para que sea precioso. Esto a lo que apunta realmente es a tener la oportunidad, el tiempo y el interés para la práctica del Dharma. Disculpen, tuve problemas técnicos anteriormente. Decía Khenpo-la que estas condiciones se conocen como supremas porque cuando contamos con las 18 libertades y dotaciones para que nuestro cuerpo humano sea una vida preciosa, entonces no va a haber ningún obstáculo para poder conseguir la liberación o el despertar. Luego sigue con las palabras de fe, diligencia y sabiduría. Esos son precondiciones, tener fe, tener diligencia. 다더니 대준 셰랍 된 세디기 대바당직 준드당이 셰랍당 숨버디 다 람라 메두미론 외기 취스음부드레스 디가르레 셈딘 Y tener sabiduría es indispensable. No podemos conseguirlo sin estas cosas. No podemos seguir el camino de forma apropiada. Así que esto se conoce como el soporte de la mente.
다 대바 세드와 당보디 제당 안주 된데 송도 딘주의 딘주의 나라 안주 로마기 친이 시용도 기시 계란기 최딜라 그래서 그래 최딜라 주베 값을라 당 안주 로마를 니다고 요초도와 intellectual point of view ki ta chuge ki loma chik da nga zo ina da kariso korwe wangnun chuge cheda na wangdul debe chedang san shagrwa lamla chuken ki loma wangnun ki chugdang da bu cheba ina dini inji minjik da chu sum de changko gre sini lo sur ne pa dini dünyer se na shirap dini dünyer sen zunju desumde kogres dini songdo da wangdul debe jadang rawachi da ngajwe ina from the experiential point of view ra intellectual point of view mind but from the experiential point of view dini jugi ena ta ke chisho di dini deba da ingje ni budi inji minji kogres ni dini yang songyo Así, cuando las cualidades del discípulo, del estudiante, tal como se explican en el texto, hay dos grupos. Existen dos grupos que explican las cualidades del estudiante. Hay un estudiante que ha entrado en la práctica del Dharma, que puede entrar tanto por una forma intelectual y tradicionalmente en el Buda Dharma, aquellos se dice que tienen las facultades más agudas y esos estudiantes van a reflexionar mucho, van a utilizar mucho el intelecto, pero también están los estudiantes con las capacidades menos agudas que siguen el camino de forma experiencial. Así que cuando se trata de la visión intelectual, Khenpo-la usó esos términos en concreto, así que voy a seguir usando esos términos. Una visión intelectual. El estudiante tiene que tener ciertas cualidades. El primero es que tiene que tener una mentalidad abierta, libre de parcialidad en su visión del mundo. Deben tener un intelecto afilado, agudo. Y también deben tener diligencia para poder conseguir la comprensión del camino. Cuando se trata de los seguidores que tienen menos intelecto, pero que cuentan con un enfoque más experiencial, esos estudiantes necesitan dos cualidades, la fe y la compasión. 다드니 당보디 셈된 찍디 대바고 그래 숨래 다지당 대바세 찍디 안주 낭베게 베제 당당디 또즈지 갸춤보다지 멘도 띵기도 딩 안주 다 케디 귤 용도 양지 코 다 남중 안아서 있나지 believer da non believer se da faith se di lamsa ko samlo shida matang wa chini kare labai ne insha da wa jigin de faith sin sik da tin de sik da wuji nga chushum bo beje dang do wa ine ya faith lawa dang lamsang ji sherap chan ni samlo ta he mebe so da wuji ro ba ji dokba je mebe so da wuji tin de kan la lebu do wa tin de rang mare nga ju nangbe ki deba se di nangbe deba se de la rimba monggo yore ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱮᱠᱚ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱢᱟᱝᱵᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱫᱮᱵᱟ ᱠᱮᱪᱩ ᱜᱨᱮ ᱤᱱᱡᱤ ᱢᱤᱱᱡᱤ ᱫᱮᱵᱟᱥ ᱞᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱜᱤᱢᱥᱮ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱠᱚᱣᱟ ᱫᱟᱣᱟᱫᱟᱝ ᱜᱤᱢᱥᱮ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱤᱱᱫᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱤᱱᱫᱤ ᱱᱟᱢᱵᱮ ᱠᱤ ᱫᱮᱵᱟᱥᱮ ᱪᱤᱠ ᱛᱚᱡᱤ ᱱᱟᱢᱡᱩᱝᱜᱤ
Dida kebar chine kualen kogimero ngarandu stingiyo. Ahora en la plegaria de aspiración de Mahamudra está esa palabra fe. Es uno de los 3 soportes mentales que necesitamos. La fe, bueno, podemos usar la palabra en inglés o en español, fe. Khenpola dice que personalmente en el Buda Dharma usamos esta palabra, fe, de una forma más amplia. Porque cuando traducimos eso a otros idiomas, por ejemplo en el inglés o el español, cuando pensamos en fe, eso nos hace venir a la mente una perspectiva de que somos creyentes o no creyentes. Y los creyentes son aquellos que no creen mucho, que simplemente siguen aquello que se les dice, que lo dan por asumido, es decir, no lo cuestionan. Eso es lo que solemos ver, ¿verdad? Con este término. Es casi como, bueno, esos creyentes no tienen discernimiento por ellos mismos. Tiene esa connotación la palabra, creo, de forma personal, cuando hablamos de la palabra fe en otros idiomas, como en el inglés o el español. Pero en tibetano, Depa, cuando se explica ese término, hay muchos niveles diferentes, muchas connotaciones. Esa fe surge de mucha reflexión, de mucho pensamiento, de mucho discernimiento, de un procedimiento intelectual importante. Así que creo que explicar el concepto de fe en tibetano, Depa, es diferente del concepto general que tiene en otros idiomas. Depa dang sherab sidi benyi kaga sodawaji, gawa sodawaji la tsikdi pichu tangiyorwa. Ini nangbe ki tini depa dang sherab se nyibudi yanchi ta nyibo yore, ko chik la chik penchun doksu do chokpachi yore. Mato bet tingi lamka kaga sodawaji, gawa sodawaji mare. Lo que estoy tratando de decir, en resumen, es que la fe y el intelecto o la inteligencia se ven como 2 cosas diferentes. Bien puedes tener fe o tener inteligencia, pero no tiene que ser así. De hecho, en el Dharma es totalmente diferente a eso. Esas 2 cosas están estrechamente relacionadas. La fe y la inteligencia, la sabiduría, están realmente engranadas y una se apoya en la otra. Namje nganzu da samlo tawo tangbai na namje nganzu tsikdu spechu tangirwa. Believer dan non-believers ni labgirwa. Tati nganzu kora ten tila samlo tanya yore. Ina yang samlo yawo tawo tangbai na nganzu korwa dila kewa lene sungde tamje believers mato non-believers shaya mebe sudawo shirwa. Karre sana ngaranzu chasang believer re ini yang kebar de gare yore sana kerangi gare le believe jegi yose di khagarwa. Mato believe making miti peshe shagi mebe sudawo shirwa. Ta tawa la samlo tangbai. Nangbe ngane samlo tangbai na. Si vamos a un nivel más profundo, cuando tratamos de comprender el concepto de fe de una forma muy sutil, cuando dividimos entre creyentes y no creyentes, eso nos va a costar mucho en el Buda Dharma, porque piensa en esto. Todo aquel que nace en el samsara es automáticamente un creyente. La única diferencia es el objeto de la creencia, pero no creo que podamos encontrar una persona que no sea creyente, una persona que no tenga ningún tipo de punto de vista. Así que, desde el punto de vista de Dharma, los no creyentes son inexistentes.
pena khashegi tsengachi lekimdela debachigere khashegi susu wangbo dang gravity dang energy dang dinzule debachigere kanda niga deba yimbala chikpare dwa ichi chebada ta deba jesadi gyache chung garele chigiye tsede gawala sungi sedi kebar tsamjire. Por ejemplo, algunas personas creen en las vidas pasadas y futuras, en el karma, mientras que otros creen en sus habilidades personales, creen en la gravedad, creen en la energía. Así que la única diferencia es el objeto de la creencia, pero el hecho de creer es el mismo. Así que lo único que se diferencia es el objeto en el cual depositamos esa fe. Laso, tangansu deba se de la sum yore, rwa kande jire sidi samala tini yi chebe deba tini tangwe deba debi deba sini. Gorimre tangwe deba debi deba yi chebe deba sana. En el Buda Dharma, cuando se explica esta palabra fe, depa en tibetano, hay diferentes tipos. De hecho, hay 3 tipos exactamente de fe. El primero es, podemos decir, la fe inspirada. Otra es la fe de aspiración. Y la última es la fe de confianza, una fe segura. Tati deba ki intensity di yorwa, titis kebar yore. Pena tangwe deba se di shira tembo yomare kiye lelabo yore. Tini yi chebe deba se dinsu kiye kale khaborela kiye nani nuba chumbo shira yore. La diferencia entre estos 3 tipos de fe reside en la intensidad. Por ejemplo, en la primera fe, esa fe inspirada, es fácil de sentir esa inspiración que sentimos, esa admiración que sentimos, pero es bastante superficial. Podemos dar lugar a ella fácilmente, pero también es superficial. En cambio, en la última fe, esa fe inquebrantable, es segura, para poder conseguir ese nivel de fe es difícil, pero una vez hemos dado lugar a ese tipo de fe, es muy segura, no es nada superficial, es muy duradera, muy robusta. Ta tango dangwe deba se di. Dangwe deba se di ngaranzo ina chik pena kunjo sumgi yunden dawo tang. Ta dega na shingi demba shiki kola. Tini chue ki penyon dawo tang tinzu susu ki kala kangsam chik go te samla tang yongdu. Tini semla tangwa chiki kirwa. Chik yagala samba dawo chik. Ti ngoni dani chik goya chik redu samsam dawo chik. Kikirwa, tangwa kikirwa. Tela tini tangwe tepa silabari. Si analizamos estas fes en más detalle, por ejemplo, con la fe de aspiración, cuando escuchamos o estudiamos los beneficios del Dharma, de las 3 joyas, escuchamos sobre ello, leemos sobre ello y sentimos inspiración, nos sentimos inspirados para lograr esas cosas. Sentimos como, oh, yo realmente quiero eso, lo quiero en mi vida. Eso es la fe de inspiración. Tini nipa debi deba se di dega nashi sangye se ki kichwe dinzu hago. Ani lakbar du pena demba shi ki kola lobjong jani gobi demba se dinzu tarba yinba tang. Tengi tarba yinba. Dinzu la samlo kongdu tadi ngoni dani inji minji ngarangi top gugudu tobar jegi in sambe. Tini tozo samba shukcheru jigiduwa. Jangchub ki yunden la soba rangi la
rupgogudu, topgogudu, rubar jigin sambegi, samba shukchumbachi kebatela, debitebas. En cambio, la fe del deseo, el segundo tipo de fe, surge de estudiar y comprender mejor esos temas de una forma más profunda. Por ejemplo, las características, por ejemplo, del Buda. ¿Qué es lo que se entiende por Buda? Por ejemplo, cuando estudiamos las 4 verdades nobles, está la verdad de la cesación. Y cuando comprendemos lo que es la cesación y que es duradera, esa liberación permanente, duradera de todo el sufrimiento, entonces nos sentimos no solamente inspirados, pero como con ganas, con deseos de lograr ese resultado, con un anhelo de lograr ese resultado y para practicar, para poder lograr ese resultado, ya sea la iluminación, la budeidad, así que estamos más confiados para poder perseguir esos resultados. Tene, ta dini tizu dabu yore, ina yang, tangwe deba sayri, tizu deba shukchungare. Debi deba sayri, tos shukchumbachimbare-dwa. Así que podéis ver como el primero y el segundo son bastante similares, pero hay una cierta diferencia. La segunda fe es más duradera. En la primera nos ayuda a empezar el camino y en el segundo Ta ichebe deba sayri, tizu kale khabo yore, lobchong tizu jang, ane susu tizu nyamso langbayi na, shini, semla, ngone resha samsam yugur. Di gari sungo yoresana, penada sangye ki tawa kata ki chagya shi sungo yorwa. Duje tamche mitakba, saje tamche tungarwa, che tamche tongba tameba sungshabba dinzu. Di zu lobchong jang, ane susu nyongwa la tsu jar yongdu, sangye ki sungshabba din, ngone denpa resha samsam dawaji. Diga nanshingi dini, denpa shi dawa cha shabbayi na, dungal di kunjung la teni jungire sungbatang, lam dumna kokpa topgire sungbatinsu, ngoni denpa resha samsam dawaji. Ta kandar gyude ki delwa la, chitang tang, lakbar tu, teni denpa shegi, gyudi pangna kunjung pang tukudu, lam de dumna kokpa gyachak kya ngala top tukudu sambegi same thing ni, confident tang, clarity tang, iche chilibgiro wa. Nos ayuda a lograr los resultados del camino, así que podéis apreciar cierta diferencia en la intensidad de la fe. Decía Khenpo-la que, por ejemplo, en las 4 verdades nobles se pueden estructurar entre causas y resultados y podemos ver cómo las causas, cuando son eliminadas, nos van a producir la cesación del sufrimiento y eso nos va a producir que tengamos más fe y nos sentamos con más ganas de poder practicar el camino. Mediante la comprensión de las causas y los resultados, vamos a generar más fe. Esto es importante que lo reconozcamos, decía Khenpo-la. Y además de la fe, también tenemos el soporte mental. También está la diligencia, el esfuerzo. Con la fe podemos dar lugar a la inspiración, al deseo de practicar el camino. Pero si nos lo tomamos a la ligera pensando, bueno, voy a practicar mañana o voy a practicar de aquí unos días, vamos a caer en la pereza y no vamos a progresar en nuestro camino. Ta di debach, ta nipa di tsundruyu se. Tsundruyu se di ta nga zu dambi chu
drup kukudu sinita tinte tebaji yedna lelo mangba yana tini sanyi dubgeyin jema dubgeyin kale dubgeyin sini ngazu la digdwa ta di peje ngangche ngaranzu lamla shube kansala yore tini yang kashi chingni da susu la khasan shube nanshin giluk bi lelo digi cheni da tangbo ni gochuk matuba tang gochuk na yang tini kangda gewa la towa shub chimbo pel matubiya tang towa mebe ki lelo ki nyembo tela gewa la towe goni chukbe ki semjung tela chundu sigare. Eso es algo que debe preocupar a los practicantes de Dharma, aquellos que han entrado ya en el camino y que han sido frenados por su propia procrastinación, aquellos que se devalúan a sí mismos, aquellos que se degradan a sí mismos y que no han sido ni siquiera introducidos en el camino. A ellos no les importa tanto. Por diligencia entendemos las ganas y el hecho de que nos gusta practicar el camino, de hacer algo significativo. Estamos encantados, sentimos agrado por practicar el camino. Eso es la diligencia, tal como se comprende en el Dharma. Che drube kapsula ani chik che di self torturing do main barwa dubgin la sem nang la chik juai katu chungro tila chundu segres ti mandu uzu gyamni tini self torturing do chasong aina ti chundu matang batagres. Así que la práctica del Dharma no debería ser una forma de torturarse a una misma, un ejercicio de autotortura, debería ser algo muy agradable, con alegría, y deberíamos estar contentos de practicar el Dharma. Si no sentimos esa alegría, ese entusiasmo en la práctica del Dharma, sino que simplemente nos estamos presionando a nosotras mismas, eso no va a ser otra cosa que sea autotortura. Eso no es diligencia. La diligencia solo se tiene cuando hay alegría en la práctica. Chundu mayoe tang lelo chamba chaya de la kimse mangbo yore ine zo de gar res na tang uni tajur nye kaba se de la samlo tang ma tu yi ma che tini ni pa di mitak pa se de la samlo tang ma tu yi ma che ta de ni bu de la tini nganzu ma gom ba ina tini ting de tak zin di shuk chamba ji le byong de tini lelo di wang de shu du go yore. Pensamos en la pereza. ¿De dónde surge la pereza? ¿Por qué estamos perezosos y no practicamos el Dharma? Pues primero surge de no llevar al corazón las enseñanzas sobre este precioso renacimiento humano y las dificultades de lograr este precioso renacimiento humano. No creer esas cualidades, tampoco de no creer en la impermanencia. Así que cuando comprendemos realmente la dificultad de lograr este precioso renacimiento humano y la impermanencia, cuando no estamos familiarizados, entonces podemos quedarnos bastante atrapados en que todo es duradero, todo es permanente, y debido a esa creencia subconsciente, podemos sentirnos perezosos y vamos a dejar las cosas para más adelante.
Tindu masu nangba sanje peki nyamlen nani midakwa di sanje ki yang sungbare. Tene sanje yangenle debe kapsula yang kongi ngaranzu ina final word tawa di yang. Keranzu midakwa di samlotang koms. Ta digi doshala jombala pengire. Shedang jombala pengire. Tene tsundu ta mangpojila di sedi le tangwala pengire. Tangazu ina all in one ki men surabu chagdwa. Une nega chumbare. En especial, la enseñanza de la impermanencia fue tan enfatizada por el Buda que incluso en el momento de pasar al parinirvana, las palabras finales del Dharma tenían que ver con la impermanencia. Él animó a sus discípulos a seguir meditando, seguir contemplando la impermanencia, porque es una medicina que lo incluye todo, dice Kempola, que va a conquerir todos nuestros deseos y nuestras faltas. Reflexionar en la impermanencia nos va a ayudar a terminar con nuestro enojo, con nuestra ira, nos va a inspirar a practicar el Dharma. Así que nos va a ayudar a ser diligentes, a soltar los apegos y aferramientos a esta vida. Así es una medicina mágica que nos ayuda. Es realmente importante reflexionar sobre la impermanencia. Teya midakwa di sablo matong ten chungbare. Midakwa la sablo tang tu bayina, mune dane kerangi each moment, each nima re shindu, as a kechumbo tongre. Te kyangba mare, kerangi kawala tabayina ya, nyingjebo tongre. Nyingjebo, zebo, kareso gore. Yeah, perfect. También de nuestra habilidad de contemplar la impermanencia, llevarla al corazón, eso nos va a generar apreciación para todas las cosas de nuestra vida. Y viceversa, cuando no tenemos apreciación es cuando no comprendemos la impermanencia. Cuando no llevamos las enseñanzas de la impermanencia, no apreciamos cada momento del camino de nuestra vida. Pero cuando apreciamos la impermanencia, cada instante de nuestra vida es único, es precioso. Vamos a ver que todo es maravilloso, todo es magnífico, perfecto, tal como es. Tene gechisho di kyorangi azu misela kange mangpo chikdi donglen midakpa la donglem je matuba, accept je matubni, kange mangpo chik sugo yore. Midakpa la kyorangi donglen je tubayina, kyorangi kange kare imbayan di la donglen je tubri. Tene nipa di ngaranzu ina ta inchikela masu not being able to let go segirwa, chik sumni degidwa, kange mangpo chik dini yungo yore. Di sumni degida midakpa di la samlo matang matuba dini yungo yore. Algo muy importante en lo que debemos pensar en nuestra vida son las dificultades que surgen de que nosotros no aceptamos la impermanencia. Es como las decepciones en nuestra vida se deben a resistirse a la impermanencia, no aceptarla. Y también Kempola dijo que si no aceptamos la impermanencia vamos a ser incapaces de soltar muchas cosas. Vamos a querer tener todas las cosas de una forma muy apretada, sostenerlas, y eso va a hacer que haya mucha tensión en cómo nos involucramos con las situaciones. Tendu, pejanala tende sonyo, midakpa la samlo tangni nishike bayina, tangbo chola jubi gyu chigres. Rwa? Ngaranzu chola karichini jugu yo maresina, midakpa di shiye mati nirwa.
직된 코와 라 코데 근데 바르도 준비기 쪽제스 다 단지 쉬버나 신간주 최 줍데다 열데 준비기게 말이야 미다발라 선마다 미다발라 선마땅 토바는 준비기 그래스 타마 이시토비기 규제스 되는 소리 다 최라 쭉 준비 제바이나 디기 데부디 예싱고도 제도 그러와 되는 미다발기 되니 피 당보 최라 주비 규제 바르도 준비기 쪽제 타마 이시 추구토비 규제스 되는 소리 Si podemos ganar cierta confianza en la impermanencia, eso va a tener como resultado muchas cosas. De hecho, el Dharma explica que la reflexión sobre la impermanencia es aquello que provoca que nosotros entremos en el camino del Dharma de forma correcta. Si pensamos en esto, decimos sí, claro, porque cuando no comprendemos la impermanencia, cuando estamos atrapados en el samsara y no estamos preocupados por introducirnos en el camino a la liberación. Los textos clásicos también dicen que en medio la contemplación de la impermanencia va a ayudar a nuestra diligencia, va a ser un apoyo para nuestra diligencia. Sin la contemplación en la impermanencia, no vamos a esforzarnos en la práctica del Dharma, ¿sí? No vamos a ser diligentes en nuestra práctica. Y al final de esas etapas es la realización de la impermanencia lo que va a hacer que actualicemos nuestra sabiduría. Así que las enseñanzas sobre la práctica de la impermanencia, la reflexión y la meditación en la impermanencia es esencial al principio de nuestro camino para que podamos entrar en el camino. Es esencial mientras estamos en el camino para poder esforzarnos e inspirarnos a ser diligentes en la práctica del Dharma, y al final va a provocar que se manifieste nuestra sabiduría. 라소 다트링 돌디나 안주 다 최 냠린 제발라 람기 림바디 하고 그거래 다 델라티니 된센 넘버 nga이베 나니 당보 람기 텐세디 슈비카브레 다데 나니 드링 가리 슈바레스나디니 류텐 다주르초게 셈덴 델라다 데바당 준디 시랍숨부디 아니 고규여레스니 디슈바르데 라마데조 마주다 제마 튠 제마기난데니 미튠 마슈인스. En resumen, hoy hemos visto qué se necesita para poder practicar el Dharma. Cuando se trata de la práctica, cuáles son los niveles del camino, lo que debemos comprender, conocer sobre seguir el camino de forma correcta. He mencionado que vamos a ver esos diferentes niveles del camino que se explican en la plegaria de aspiración de Mahamudra en 5 puntos, y hoy hemos empezado con el primer punto, que es el soporte para nuestro camino, y tenemos esos 2 tipos de soporte: el soporte físico del cuerpo, y hemos hablado de las 18 libertades y dotaciones para tener un precioso renacimiento humano. Tenemos el soporte mental, que consiste de esas cualidades que deben tener los discípulos, como la fe, diferentes tipos de fe, diligencia y sabiduría. Y vamos a seguir en las siguientes sesiones de Dharma en los puntos que quedan. Tini tunda chigbo di tang azu mitakwa de samno mangbo chi tang yani yangdo gom ani kandere tu takje tang che dipe nega chumbuchires. Es algo que debemos resaltar en las últimas sesiones de Dharma, que todos debemos meditar en la impermanencia, cómo debemos reflexionar en cómo son las cosas, cómo cambian, cómo existen, cómo duran, que no son permanentes. Todo es impermanencia. Realmente debemos llevar todas estas cosas a nuestro corazón.
Janchu Simchu Rinpoche Magi Panam Ge Gyurenche Geba Nyambara Mebayang Gone Gondun Pelavare Sho